El animalito llegó junto al carrete. Lo rodeó cojeando. Cayó de lado respirando agitadamente. Sus jadeos parecían olas bajo la piel grisácea. Se levantó otra vez y empujó el carrete con el hocico. Su piel era gratis, su paso inseguro, pero las gotas de aceite de sus ojos conservaban todo su esplendor. ¿Crees que quería que escribieras tu historia?, dijo. ¿Verdad, Paul? No creo que sea Cascabel, respondí, sino la fuerza que... Vaya, Polly y Elaine Connolly, exclamó una voz detrás de mí. Era una voz cargada de una especie de horror satírico. Ver para creer. ¿Qué demonios están haciendo aquí? Me volví y no me sorprendió ver a Brad Dolan en el vano de la puerta. Sonreía como quien cree haber engañado a otra persona. ¿Cuántos kilómetros habría conducido al terminar su turno? Es probable que solo llegase a la taberna y se tomara un par de cervezas antes de regresar. «¡Márchese!», dijo Elaine con frialdad. «¡Márchese ahora mismo!». «No me diga que me marche, vieja zorra», dijo él sin dejar de sonreír. «Tal vez pueda decírmelo en la colina, pero no aquí abajo. Se supone que no tienen que estar aquí. Han roto las normas». «¿Es tu nidito de amor, Polly? ¿Es eso lo que haces aquí? Eres el playboy del asilo». Abrió desorbitadamente los ojos al ver al otro ocupante del cobertizo. «¡Mierda!». No me volví. No necesitaba mirar para saber qué había allí. Por otra parte, era como si el pasado acabara de plegarse sobre el presente, formando una imagen terrible, tridimensional. El hombre de la puerta ya no era Brad Dolan, sino Percy Wetmore. Al cabo de un instante entraría corriendo y aplastaría a Cascabel, que ya no tenía posibilidades de escapar. De un pisotón. Y esta vez John Coffey no estaría allí para rescatar al ratón de la muerte, como tampoco estaba allí el día en que lo necesité en Alabama. Me puse de pie, en esta ocasión sin que las articulaciones ni los músculos me dolieran, y me acerqué a Dolan. «Déjalo en paz, Percy, o... ¿Por qué me llamas Percy?», preguntó al tiempo que me empujaba con tanta fuerza que a punto estuve de caer. Elaine se sostuvo, aunque debió de suponer un gran esfuerzo para ella. «No es la primera vez que lo haces, y deja de cagarte en los pantalones, pues no pienso tocarlo. No necesito hacerlo. Ese ratón está muerto». Me volví, creyendo que Cascabel solo se había tendido de lado para recuperar el aliento, como hacía a menudo. Estaba de lado, es cierto, pero el movimiento regular de su respiración se había detenido. Intenté convencerme de que aún lo veía, pero entonces Elaine se echó a llorar. Se agachó con evidente dolor y recogió al ratón, que yo había visto por primera vez en el pasillo de la muerte, acercándose a la mesa de entrada sin el menor indicio de miedo, como un hombre que visita a sus amigos. Cascabel permaneció inmóvil en las manos de Elaine. Tenía los ojos cerrados y estaba muerto. Dolan esbozó una sonrisa desagradable, mostrando unos dientes que ningún dentista habían visto jamás. «¡Ay!», exclamó. «¿Acabamos de perder la mascota de la familia? Quizá deberíamos organizar un funeral con flores de papel y...» «¡Cierra el pico!», gritó Elaine con tanta fuerza que Dolan retrocedió un paso, y la sonrisa desapareció de su rostro. «Márchese de aquí, o no trabajará un día más en la residencia. Ni una hora más, se lo juro». «No conseguirás ni un mendrugo de pan en la cola de un albergue», dije, aunque en voz tan baja que creo que ninguno de los dos me oyó.
No podía separar los ojos de Cascabel, Mr. Jingles, tendido en la palma de Elaine como si fuera la alfombra de piel de oso más pequeña del mundo. Brad iba a volver a insultarla, a decirle que todo era un farol. En algo tenía razón. A los residentes de Georgia Pines no les estaba permitido alejarse tanto del edificio. Hasta Yao lo sabía. Sin embargo, el celador no dijo nada. En el fondo era un cobarde igual que Percy, y sabía que era probable que Elaine no mintiese acerca de su nieto. Además ya había satisfecho su curiosidad, saciado su sed de saber, y después de todo el misterio no era una gran cosa. Un viejo tenía un ratón en el cobertizo y el animal se había muerto de un ataque al corazón corriendo detrás de su carrete. No sé qué les pasa, dijo. Se comportan como si fuera un perro o algo por el estilo. ¡Fuera!, exclamó Elaine. ¡Lárguese, ignorante! El poco cerebro que tiene es sucio y retorcido. Dolan se ruborizó y las numerosas cicatrices de sus antiguos granos de adolescente adquirieron un tono rojo oscuro. «Me iré», dijo. «Pero cuando mañana vuelvas a este lugar, Polly, encontrarás un candado en la puerta. Los residentes tienen prohibido venir aquí, diga lo que diga esta vieja bruja». «Mira el suelo. Las tablas están levantadas y podridas. Si te cayeras, tus esqueléticas piernas se romperían como una rama seca. De modo que tomen ese ratón si quieren y márchense de aquí. El nido de amor queda clausurado». Se volvió y salió del cobertizo, a grandes zancadas, como un hombre que cree haber ganado al menos una partida. Esperé a que se alejara y tomé con suavidad a Cascabel de las manos de Elaine. Mis ojos se posaron en la bolsa de caramelos de menta, y ese fue el detonante. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. No sé por qué, pero últimamente lloro con facilidad. «¿Me ayudarás a enterrar a un viejo amigo?», pregunté a Elaine cuando dejamos de oír los pasos de Brad Dolan. «Sí, Paul». Rodeó mi cintura con un brazo y apoyó la cabeza sobre mi hombro. Luego acarició el costado inmóvil de Cascabel con un dedo viejo y deforme. «Lo haré, encantada». De modo que tomamos una pala prestada del jardín y enterramos la mascota de Dell mientras las sombras de la tarde se alargaban entre los árboles. Luego volvimos a cenar y a vivir lo que nos quedaba de vida. Entonces me sorprendí pensando en Dell, del arrodillado sobre la alfombra verde de mi oficina, con las manos juntas y su coronilla calva brillando a la luz de la lámpara. Dell, que me había pedido que cuidara de Cascabel y me asegurara de que el hombre malo no volviese a hacerle daño. Pero más tarde o más temprano, el hombre malo nos hace daño a todos, ¿no es cierto? «Paul», dijo Elaine con voz cansada y amable. Supongo que cavar un foso y depositar en él a un ratón muerto era demasiado para un par de viejos como nosotros. ¿Te encuentras bien? ¿Te encuentras bien? Le había pasado un brazo por la cintura y le di un breve apretón. «Estoy bien. Mira», dijo, «será una hermosa puesta de sol. ¿Quieres que nos quedemos a mirarla?» «De acuerdo», respondí, y nos quedamos un buen rato en el jardín. Tomados de la cintura, primero mirando los brillantes colores del cielo, y luego viendo cómo se desvanecían igual que cenizas. «Son chimawi, mangoteju, pic perunu, pawepechu, manchinon yelawi, de notre mot. Amén». 13. A la mama bajo la lluvia, 1956. Nuestra tercera nieta, una niña maravillosa llamada Tessa, se graduaba en la Universidad de Florida, y fuimos a verla en autocar. Yo tenía 64 años, pero aún era un joven imberbe. Jan, con 59, estaba tan hermosa como siempre,
al menos para mí. Íbamos sentados en el último asiento y ella protestaba porque no había comprado una cámara fotográfica nueva para inmortalizar el gran acontecimiento. Le dije que tendríamos un día libre y que si quería podría comprar la cámara, pues estábamos en condiciones de permitírnoslo. Además pensé que protestaba solo porque el libro que había llevado, una novela de Perry Mason, le resultaba aburrido. A partir de ese momento tengo un blanco en la memoria, como si se tratase de una película expuesta a la luz. ¿Recuerdan el accidente? Supongo que algunos de los que lean esto lo harán, pero la mayoría no. Sin embargo, en ese momento ocupó los titulares de todos los periódicos del país. Estábamos en las afueras de Birmingham bajo la lluvia, y mientras Janice se lamentaba por no haber comprado una cámara, uno de los neumáticos sufrió un pinchazo. El autocar comenzó a hacer S sobre la carretera húmeda y chocó contra un camión que transportaba fertilizantes. El camión, que marchaba a 80 kilómetros por hora, empujó al autocar contra un puente, aplastándolo y partiéndolo en dos. Los dos segmentos brillantes, empapados por la lluvia, giraron en direcciones opuestas, y la parte del depósito de gasolina estalló, enviando una bola de fuego hacia el cielo gris. Un momento antes Janice se quejaba de su vieja Kodak, y al instante siguiente me encontraba tendido bajo la lluvia, mirando un par de panties azules que habían saltado de una maleta. Tenían la palabra miércoles bordada en hilo negro. Había maletas abiertas por todas partes, y cuerpos, y partes de cuerpos. En el autocar viajaban 73 personas, y solo 4 sobrevivieron el accidente. Yo fui una de ellas, la única que no sufrió heridas graves. Me levanté y caminé con paso vacilante entre las maletas abiertas y los cuerpos destrozados, gritando el nombre de mi esposa. Recuerdo que pateé un despertador y que vi a un chico de unos 13 años muerto sobre una alfombra de cristales, con la cara desfigurada. Sentí la lluvia en el rostro. Solo dejé de sentirla cuando pasé por debajo del puente. Al salir por el otro lado seguía allí, martillándome las mejillas y la frente. Entonces vi a Jan, tendida al lado de la cabina, destrozada del camión. La reconocí por el vestido rojo, el segundo de sus favoritos. El primero lo reservaba para la fiesta de graduación. Aún no estaba muerta. A menudo pienso que habría sido mejor, para mí, no para ella, que hubiera muerto en el acto. Me habría permitido dejarla marchar antes con más naturalidad, aunque tal vez me engañe al pensar eso. Lo único que sé es que nunca dejé que se marchase del todo. Estaba temblando. Había perdido un zapato y movía el pie espasmódicamente. Tenía los ojos abiertos, pero en blanco, el izquierdo lleno de sangre. Cuando me arrodillé a su lado bajo la lluvia que olía a humo, solo pude pensar que aquellos espasmos significaban que estaba siendo electrocutada. La estaban electrocutando y yo debía apagar el interruptor antes de que fuera demasiado tarde. ¡Socorro!, grité. ¡Que alguien me ayude! Pero nadie vino en mi ayuda. Nadie se acercó. Llovía a mares. Una lluvia fuerte que me aplastaba el pelo contra el cráneo. Y tomé a Jan en brazos. Sus ojos ausentes me miraron con lejana intensidad, y la sangre comenzó a brotar de su nuca aplastada. Junto a su mano temblorosa había un trozo de metal con las letras del nombre del autocar. Más allá descansaban los restos de un ejecutivo de traje marrón. ¡Socorro!, volví a gritar. Me volví hacia el puente, y allí vi a John Coffey de pie entre las sombras. Él mismo era una sombra enorme, con los brazos largos y la cabeza calva. «¡John!», grité.
John, por favor, ayúdame. Ayuda a Janice. La lluvia me entró en los ojos. Parpadeé y John desapareció. Vi las sombras que había confundido con Coffee, pero eran algo más que sombras. Estoy seguro. Él estaba allí. Quizá fuese un fantasma, pero estaba allí. La lluvia caía sobre su cara mezclándose con el torrente incesante de sus lágrimas. Jan murió en mis brazos, bajo la lluvia y al lado del camión de fertilizantes con color a gasolina quemada. No recuperó la conciencia ni por un instante. Sus ojos siguieron empañados y sus labios no se movieron para pronunciar una última declaración de amor. Me apretó las manos por un segundo y murió. Recordé a Melinda Moores por primera vez en muchos años. Melinda sentada en la cama cuando todos los médicos del Hospital General de Indianola pensaban que iba a morir. Melinda Moores con aspecto fresco y descansado, mirando a John Coffey con ojos brillantes, llenos de curiosidad. Melinda diciendo, «He soñado contigo. Los dos vagamos en la oscuridad y nos encontrábamos». Apoyé la cabeza aplastada de mi esposa sobre el pavimento húmedo de la carretera. Me levanté. Fue fácil. Solo tenía un corte en la mano izquierda y volviéndome hacia las sombras del puente grité. «John, John Coffey, ¿dónde estás, grandulón?» Caminé hacia las sombras pateando a un lado un oso de peluche manchado de sangre. Un par de gafas con montura metálica y un cristal roto, una mano amputada con un anillo de granate en el meñique. Salvaste a la esposa de Hall. ¿Por qué no a la mía? ¿Por qué no a Janice? ¿Por qué no a mi Janice? No hubo respuesta, solo el olor a gasolina quemada y cuerpos chamuscados, solo la lluvia que caía sin cesar desde el cielo gris y tamborileaba en el cemento, mientras mi esposa yacía muerta en la carretera. No hubo respuesta entonces, y tampoco la hay ahora. Sin embargo, en 1932, John Coffey no solo salvó a Melinda Moores y al ratón de Delacroix, aquel que podía hacer trucos con el carrete y parecía buscar a Dell mucho antes de que éste apareciera, mucho antes de que el propio John Coffey apareciera. John también me salvó a mí, y años más tarde, bajo la lluvia de Alabama, mientras buscaba a un hombre que no estaba allí, entre las sombras de un puente, las maletas desperdigadas y los muertos, aprendí algo terrible. En ocasiones no hay diferencia entre la salvación y el castigo eterno. Ignoro cuál de las dos cosas intuí cuando el 18 de noviembre de 1932 me senté al lado de John Coffey, en su camastro. Esa fuerza extraña salió de él y llegó a mí a través del contacto de nuestras manos unidas, como rara vez pueden conseguirlo el amor, la esperanza y las buenas intenciones. Fue una sensación que comenzó con un hormigueo y se convirtió en una marea poderosa, en una fuerza que superaba todo lo que había experimentado hasta el momento. Desde aquel día nunca tuve una gripa, ni siquiera un dolor de garganta. No volví a tener una infección urinaria, ni siquiera una herida infectada en un dedo. He tenido resfriados, pero muy pocos, cada 6 o 7 años. Y aunque dicen que aquellos que nunca se resfrían los pillan con mayor fuerza, no ha sido mi caso. Una vez, al principio de aquel horrible 1956, tuve un cálculo renal. Creo que ya he hablado de ello. Y aunque supongo que después de todo lo que he dicho, les sorprenderá saberlo, una parte de mí se alegró de sentir dolor. Fue la única molestia importante que experimenté después de mi infección urinaria, 24 años antes. Las enfermedades que se han llevado a mis amigos y a los seres queridos de mi generación, apoplejía, cáncer, ataques cardíacos, trastornos hepáticos o de la sangre,
Nunca me han alcanzado. Me han esquivado como un conductor esquiva a un ciervo o un mapache en la carretera. El único accidente grave que sufrí solo me causó un rasguño en la mano. En 1932, John Coffey me inoculó vida. Podríamos decir que me electrocutó con vida. Naturalmente, moriré. Por supuesto que sí. Si tenía alguna esperanza de ser inmortal, la perdí tras la muerte de Cascabel. Pero habré deseado la muerte mucho antes de que acuda en mi busca. La verdad es que ya la deseo, sobre todo después de la muerte de Elaine Connolly. Necesito jurárselo, necesito jurárselo. Mientras hojeo estas páginas con mis manos temblorosas y manchadas, me pregunto si tienen algún significado, como las de los libros edificantes y ennoblecedores. Recuerdo los sermones de mi infancia, las resonantes afirmaciones de adorado sea Jesús, el Señor es todopoderoso, y el modo en que los predicadores solían decir que el ojo de Dios estaba en el gorrión, que Él cuidaba y protegía incluso a la más pequeña de sus criaturas. Cuando pienso en Cascabel y en las astillas de madera que encontramos en la viga, creo que es verdad. Sin embargo, ese mismo Dios sacrificó a John Coffey, que solo quiso hacer el bien, con la misma crueldad que los profetas del Antiguo Testamento sacrificaban ovejas indefensas. Como Abraham habría sacrificado a su propio hijo si se lo hubieran pedido. Pienso en John diciendo que Wharton había matado a las gemelas Detrick valiéndose del amor que había entre ellas, que pasaba lo mismo todos los días en todas las partes del mundo. Si ocurre así es porque Dios permite que ocurra, y cuando le decimos no te entiendo, Él responde, no me importa. Pienso en Cascabel, Mr. Jingles, que murió mientras le daba la espalda, y concentraba toda mi atención en un hombre malo, cuyo sentimiento más noble era una especie de curiosidad vengativa. Pienso en Janis sacudiéndose inconsciente en sus últimos instantes, mientras yo me arrodillaba a su lado bajo la lluvia. «Para», intenté decir a John aquel día en la celda. «Suéltame las manos. Si no lo haces me ahogaré o explotaré». «No explotará», respondió, oyendo mis pensamientos y sonriendo ante la idea. Y lo peor es que tenía razón. No lo hice. Al menos tengo una enfermedad de viejos. Sufro de insomnio. Por las noches tendido en la cama, escucho los sonidos desagradables y desesperados de hombres y mujeres que se hunden cada vez más en la vejez. En ocasiones oigo un timbre de llamada, o el ruido de unas pisadas en el pasillo, o la tele de la señora Javits dando las últimas noticias. Permanezco tendido, y si la luna se asoma por mi ventana, la contemplo. Pienso en Brutal, en Dean, y a veces en William Wharton, diciendo, «Tienes razón, negro, soy más malo de lo que crees». O en Delacroix gritando, «Mira al señor Redcomb, enseñado un truco nuevo a Cascabel». Pienso en Elaine en la puerta de la galería, diciéndole a Brad Dolan que me deje en paz. A veces me duermo y veo el puente bajo la lluvia, y a John Coffey entre las sombras. En mis sueños nunca es una ilusión óptica. El grandulón está allí de verdad, mirándome. Permanezco tendido y espero. Pienso en Janis, en el modo en que la perdí, en el modo en que se desvaneció entre mis brazos bajo la lluvia, y espero. A todos nos llega el final. Sé que no hay excepciones. Sin embargo, Dios mío, a veces el pasillo de la muerte parece tan largo.
Fin del libro.